Hemos formado acá una mesa que es provisoria. Tratamos de que estén representados todos los compañeros, pero seguramente después se incorporarán muchos más compañeros, porque pretendemos hacer un plenario, no pretendemos hacer un acto. Queremos que se discuta, que se debata. Queremos ver cómo esto lo extendemos a todo el país. Compañeros, debatan en todas las comisiones. Pongamos en votación un plan de lucha. Pongamos la solidaridad a los docentes y a todos aquellos que luchan. De acá salgamos con la fuerza que nos den ustedes y salgamos a hacer las mesas en todas las provincias, las regionales, en todas partes, y desde ahí a luchar, compañeros. Muchísimas gracias. Estamos en este encuentro también para denunciar a la burocracia sindical. Y cuando decimos burocracia sindical hablamos de los caló, esos tipos que no tienen nada que ver con ningún trabajador que tiene un nivel de vida, que vive en Puerto Madero, que vive en esos lugares donde nunca un trabajador puede acceder. Solamente cuando los construimos vamos a ir. Están los caló, pero están también los yasquis, esos burócratas, amigos del gobierno, que los docentes le han puesto con asambleas, el paro y la movilización, pero se lo han arrancado en cada lucha. Dejaba pasar cada uno de los ataques. Micheli ha llamado a una acción, descolgar y después otra, para lavarse la cara y ha hecho lindos actos. Y cada pelea se la tenemos que arrancar. Entonces tampoco es una solución. Y que hablar de Moyano, ese amigo de Narváez, que labura para Narváez, que labura para la oposición patronal. Ese Moyano que ahora dice que es amigo de Macri también. Son todos enemigos de los trabajadores. Vamos a recuperar cada uno de los sindicatos. Vamos a exigir planes de lucha y se lo vamos a imponer en la calle, con la asamblea, con la movilización. Pero justamente, compañeros, tengo el orgullo de poder compartir con miles de compañeros hoy acá como lo estamos haciendo. Compañeros que han usado cada convocatoria cuando ha venido y cuando le ha servido a los trabajadores para disputárselo en las calles, como hicimos el 20 de noviembre, como hicimos el 20N, que ante el llamado de Moyano un paro, lo tomamos en nuestra mano, hicimos asamblea, hicimos piquete en la Panamericana, hicimos valer la lucha de los trabajadores. Y esa acción independiente también se volvió a notar, compañero, y es un punto muy importante que hemos conquistado, que la acción del 27 de febrero, donde trabajadores y trabajadoras de todo el país, con piquetes en la Panamericana, en la General Paz, en Liniers y en todo el país, pusimos el grito de libertad a los compañeros de la acera, de la absolución de nuestros compañeros. Esas acciones, compañeros y compañeras, esas acciones que nos valió represión también, golpes y represión, encarcelamiento de compañeros trabajadores, pero esas acciones han permitido que a nivel nacional impactemos sobre millones de trabajadores de todo el país que han visto, y si logramos hacer esa lucha visible, entonces esas acciones de vanguardia han sido importantísimas para nosotros. Y este encuentro, considero, compañeros, este encuentro es la base para empezar a organizarnos y hacer acciones también que le disputen a la burocracia en las asambleas, en la calle y en cada uno de los lugares, para levantar una alternativa antiburocrática también de los trabajadores en cada una de estas peleas. Por eso este paso
que estamos dando hoy tenemos que llevarlo a las regionales, tenemos que llevarlo a cada uno de nuestros lugares, compañeros y compañeras, y preparar la acción, la próxima acción nacional, de la cual vamos a salir hoy, esperemos todos juntos, que es la del 9 de abril. Este 9 de abril, nuevamente de este encuentro, van a estar las banderas en cada una de las calles, en los piquetes, en las asambleas, peleando juntos. Por último, compañeros y compañeras, yo soy Sanón, somos del Sindicato Ceramista de Neuquén y además somos de una corriente nacional que impulsa con compañeros del PTS y compañeros independientes agrupaciones en cada uno de los sindicatos para agruparlo, para echar a patadas a la burocracia de los sindicatos, buscar la coordinación y ser parte activa y militante en cada uno de los procesos que venimos gestando a nivel nacional. Venimos una vez más a reafirmar ese compromiso militante de unidad, de fortalecer la lucha que estamos dando y empezar a generar esto. Y compañeros y compañeras, que esto nos sirva para fortalecer la lucha contra la burocracia en cada uno de los lugares y que sirva también para instalar en las calles los principales problemas que tenemos los trabajadores, para llegar a millones a los trabajadores y al pueblo, que vean que no todo es burocracia sindical, que de acá se empieza a levantar las banderas también del antiburocratismo, de la clase obrera y generar un programa también de alternativa al pueblo trabajador. También ponemos a disposición de eso nuestros diputados del Frente de Izquierda, van a estar acompañando, van a ser parte de la movida como viene siendo. Muchas gracias, compañeros. Unidad, organización y lucha. Pero compañeros, como entendemos que la unidad no solamente se tiene que dar por gremio, estamos muy orgullosos nosotros en la zona norte de pelear codo a codo en cada pelea con compañeros como los trabajadores de Dorneley, que están acá presentes junto con su comisión interna. Los compañeros de Dorneley son la avanzada y han tomado la iniciativa en sus manos en la defensa de los trabajadores petroleros de las Heras. Han parado la producción, han cortado calle y corriente. Todo el tiempo están llevando adelante iniciativas para que nos pasen la condena a los petroleros de las Heras. Y nosotros entendemos que estos compañeros son un ejemplo, ya que no solo eso, han extendido su trabajo al Parque Industrial de Pilar y ellos también dan una pelea dentro de su sindicato para sacar a la burocracia sindical, como lo hacemos nosotros en la alimentación contra la burocracia de AER. Muchos de nosotros hicimos campaña por el Frente de Izquierda en nuestra fábrica con la consigna que era para fortalecer la lucha. Y como dijo recién Claudio, hoy acá está presente el compañero Nicolás del Caño, el compañero Cristian Castillo, que los medios dijeron, el diputado piquetero, y en el mes de justificarlo dijo, estoy orgulloso de que me digan diputado piquetero porque estoy en la lucha de los trabajadores, apoyando, aportando, y nosotros estamos orgullosos de que el compañero esté con nosotros en cada lucha, y como dijo recién Claudio, por el 20N que nosotros movilizamos y el compañero estuvo presente, hace 2 días tuvimos que ir a declaración indagatoria nuevamente, sufriendo el látigo de la justicia patronal en contra de los trabajadores. Y hoy vinimos con cientos de compañeros de la Corriente Nacional 9 de Abril, Lista Marrón, desde ATEN, desde AMSAFE, desde los SUTEBAS recuperados, desde las 9 seccionales de SUTEBAS recuperados. Estamos realizando una lucha histórica desde los docentes y hoy venimos a coordinarnos con el resto de los trabajadores en lucha. Estamos dando una lucha histórica. Estamos cumpliendo con el mandato que nos dieron los trabajadores de estar en las calles, en las luchas y estar también denunciándolos ahí en la legislatura y los parlamentos, levantando todas y cada una de las causas de la clase obrera, compañeros. Que nosotros somos trabajadores de un promedio de edad de 23 años, somos compañeros muy jóvenes que venimos acá a aprender de todos ustedes y también a coordinar este pero muy gran
triunfo que puede haber generado la lucha de Baneo. La unidad del pueblo obrero, compañeros, no nos queda otra. Muchísimas gracias a todos. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad. Ya para cerrar, compañeros, para cerrar, yo tenía programado dar un pequeño saludo para cerrar. Tendría muchas cosas para decir y muchas cosas para aprender, pero me gustaría cederle mi lugar a una compañera que tiene cosas importantes para plantear, a la compañera Lorena Gentile. Y lo que queremos decir es que nosotros también somos parte de una generación que no olvida que tenemos 30.000 desaparecidos, pero que también tenemos un Fuente Alba, que tenemos un Costequi Santillán, que tenemos un Mariano Ferreira y que por eso nos ponemos de pie todos los días y seguimos luchando. Que los compañeros hablan muy bien de recuperar los sindicatos y que está muy bien poner en pie polos combativos. Ahora, que recuperar los sindicatos también tiene que ser en función de los sectores más reventados de nuestra clase, como son las mujeres, las que peores las pasan en todos los lugares de trabajo. Que acá están los compañeros que son precarizados, que laburan a destajo, que laburan 12 horas, 16 horas, y que recuperar los sindicatos tiene que ser principalmente para la unidad de las filas obreras con los que están más reventados. Para eso tiene que ser, en principio, no solamente para los que estamos en blanco y los que discutimos paritarias. Nos tenemos que acordar de todos porque ahí viene nuestra fuerza, porque ellos sí no llegan a fin de mes, porque ellos sí no tienen derechos, porque ellos sí no tienen delegados. Y ahí estamos las mujeres también, las que abortan en las líneas de producción en silencio, mientras el gobierno sigue negando el derecho al aborto. Entonces nos parece de primer orden que todo polo antiburocrático tome como tarea principal la de levantar los derechos de las mujeres trabajadoras, de pelear, de terminar con la discriminación, de atacar el machismo, de terminar con las redes de trata, de dejar de bancar a la policía que es cómplice de las redes de trata. Compañeros, les agradezco el espacio y nada más decir que nosotros, si ponemos el cuerpo en cada lucha y la vamos a ir poniendo por los petroleros de las eras en la Panamericana y donde sea que haya, es porque lo sentimos hasta los huesos todos los días